El heredero oscuro, de C.S. Pacat. Capítulo 51. Will miró a James como si fuera un espejismo en el desierto. Los hombres a los que había poseído seguían inconscientes, desperdigados por el suelo como si estuvieran muertos. Violet estaba arrodillada junto a Tom con expresión horrorizada. Cyprian y Visander estaban tirados sobre el polvo y Elizabeth corrió hacia Visander. James los ignoró a todos y cortó las cuerdas con las que habían atado las manos de Will. «Puedes moverte. Tenemos que irnos». Sus ojos azules estaban llenos de preocupación. Will no le encontraba sentido. James había oído que Violet lo acusaba de ser el Rey Oscuro, pero si lo sabía, ¿cómo podía? «Dime que lo sabes», le pidió. «Que soy. Que yo. Lo sé», le dijo James. «Dime que no te importa», insistió Will. «No me importa», contestó James. Will se sintió acalorado, atravesado por un escalofrío. Miró a James a los ojos y tuvo la sensación de que una pieza encajaba en su lugar. «Dímelo de nuevo». Necesitaba oírlo. «No me importa». Otro escalofrío, este más profundo. «¡Anarion!», le espetó Visander. Estaba intentando levantarse, aunque demasiado herido para hacerlo. Cyprian fue el primero en moverse. Sacudió la cabeza para intentar aclarársela, con la mirada fija en James. «Sabía que nos traicionarías». En las palabras de Cyprian había un filo duro y doloroso. Will lo miró. Sus amigos se habían alineado contra él y lo estaban mirando con distintas expresiones de asombro, miedo y repulsión. Pero era lo que esperaba. Había visto esa expresión antes, en los ojos de su madre. No había esperado que James se quedara a su lado. Parte de él seguía esperando un cuchillo, las manos que se cerrarían alrededor de su garganta. Cada momento en el que no sucedía lo llenaba de esperanza. Cada momento con una chispa crecía en su interior. Quizá aquello no sería Bowhill, donde su madre y su hermana habían intentado asesinarlo. Quizá tampoco sería el mundo antiguo, donde sus amantes se habían vuelto contra él. Quizá no estaría solo, luchando para demostrar que no era el monstruo que su madre había visto en él, aunque ni siquiera estaba seguro de creerlo él mismo. James creía en él, en Will. «¿Qué quieres que haga?», le preguntó James. «Sácanos de aquí», le pidió. James lo tomó en sus brazos. A su vez, Will le rodeó la cintura. Un segundo después sintió el poder de James en su interior, igual que lo hizo en la excavación. Esta vez cerró los ojos y dejó que ocurriera. El círculo se cerró. El indagador zarcillo de la magia de James conectó con su extensa reserva propia. Will emitió un sonido cuando el poder crudo escapó de él y vio el cielo nocturno sobre su cabeza, salpicado de estrellas, apenas consciente de los gritos a su alrededor. «Apóyate en mí», le dijo James, y Will apenas había comenzado a darse cuenta de que su poder había abierto un agujero en la montaña, cuando el poder de James los elevó y sacó del palacio en una ráfaga de aire. Volando. Estaba volando o algo parecido. Bajo sus pies el palacio se estaba alejando. Lo único que Will pudo hacer, apresado por aquella ráfaga de poder y de aire, fue aferrarse a James con fuerza, mientras el viento lo azotaba. No sabía que James podía usar su poder combinado para volar. Nunca había visto volar a Anarion en ninguno de sus sueños o visiones. ¿Era posible que Sarsian nunca le hubiera cedido el poder? ¿Cómo podía haber olvidado algo tan emocionante? «Creí que me odiarías», suspiró las palabras. Sentía la calidez del cuerpo de James contra su cuerpo. Apretó los dedos en su cintura. «Dime que no me odias». «No te odio». Otro escalofrío. Se aferró a él con más fuerza. «Debería habértelo contado». Las palabras escapaban de él. «Debería». Tenía miedo. Pensaba que si te lo contaba me matarías o lo intentarías. Creí que tú... Dímelo otra vez. «No te odio». Las palabras tocaron algo tan profundo en su interior, un lugar que nunca había conocido la aceptación, que había estado preparado y esperando el golpe, y no solo desde Bowhill, todos estos años, incluso cuando era un niño. Su madre porque había tenido miedo. Él no había querido asustarla, no había querido pretender asustar a nadie. James no tenía miedo. Contra todo pronóstico, James confiaba en él. La gratitud de Will era incandescente. La sintió desbordándolo. Se sentía a rebosar de una lealtad que siempre había querido entregarle a alguien. Quería darle a James poder, el mundo, todo. Sus pies tocaron la tierra. Habían aterrizado en un pequeño claro en el bosque, donde los troncos oscuros de las viejas hayas se elevaban a su alrededor. El terreno estaba cubierto de hojas y el musgo suavizaba los troncos recién caídos. Una privacidad verde y silenciosa los envolvía. «Dijimos que lo haríamos después. Si venías a verme después,
Will podía sentir a James, real y caliente a su lado. «Y has venido a buscarme». «Tú me lo pediste», contestó James. «Porque quizá era suficiente tener una persona que creyera en él, que tuviera fe en él». Sarsian los había perdido a todos, pero Will no. Will había conseguido diferenciarse en ello, en una única cosa, y eso significaba que podía ser diferente. James y él, ambos, podían ser diferentes, podían despojarse del pasado y crear, juntos, un nuevo futuro. James le había dado aquella oportunidad de ser él mismo. «Dime que me conoces», le pidió, mirando aquellos ojos azules llenos de lealtad y deseando oír a James diciendo las palabras para siempre. «Dime que sabes quién soy y que eres mío». «Soy tuyo. Sé quién eres». Will lo besó. Era agradable, era muy agradable sentir a James entregándose, tan dispuesto como él mismo. Parecía que James estaba dispuesto a dárselo todo. «Soy tuyo», gimió mientras Will lo besaba y lo besaba. «Soy tuyo», susurró mientras Will metía las manos en el interior de su chaqueta y subía por su cálida camisa. «Soy tuyo», repitió mientras Will tocaba su piel temblorosa y caliente y después le quitaba el pañuelo del cuello. «Mi rey». Fue como si el mundo entero se tambaleara a su alrededor. Se le hizo añicos la mente. Will se tambaleó y retrocedió ante lo que estaba viendo. El collar rodeaba el cuello de James en opulento rojo y dorado. Destelleaba, una cuchillada estridente revelada por la camisa entreabierta de James. El pañuelo de James estaba en el lecho del bosque, dejándolo a medio vestir, desaliñado. Will lo miró horrorizado. James estaba despeinado, con las mejillas sonrojadas y los labios entreabiertos, en una rendición casi intolerablemente erótica, aunque los rubíes que brillaban en el collar parecían un tajo abierto. «¿Mi rey?», dijo James. La náusea subió violentamente por la garganta de Will. Levantó la mano y se agarró al tronco del árbol más cercano. Tenía el estómago revuelto y sufrió una arcada, espasmos, hasta que vomitó sobre la tierra. El mareo amenazaba con abrumarlo. Cerró los ojos solo para ver una imagen de Anarion muerto mientras el verdugo le cortaba el cuello. Vomitó de nuevo, doblado por la cintura, y después se llevó el dorso de la mano a la boca abierta. Oyó la voz de James a su espalda. «¿Qué pasa? ¿Algo va mal?» «¿Mal?» Todo iba mal, todo estaba roto. Will miró a James con desesperación. Los brillantes rubíes del collar parecían burlarse de él. «Soy tuyo», dijo James. «Sé quién eres. No te odio». Parecía la absorta oración del suplicante elegido por su belleza. James parecía dolorosamente sincero. Eran sus propias palabras, repetidas para él, sus órdenes, pensó, perturbado. James parecía el mismo de siempre, pero no lo era. No era más que un espejo de los deseos de Will, y era horrible verlos tan crudamente reflejados. «Nadie se uniría a ti por elección, sabiendo lo que eres». La dama le había dicho eso en Ondahar. «¿Me estás diciendo lo que quiero oír?» «Sí», contestó James. Will intentó no arredrarse ante la respuesta. «¿Y qué es lo que quiero oír?» «Tu sueño está a tu alcance. Puedes tomar este mundo. Tu ejército está preparado. Yo gobernaré contigo, a tu lado». Y eso no estaba bien. Will quería. Quería lo que había tenido apenas unos momentos antes, lo que James le había dado, lo que, después de todo, no había llegado a tener. Se aferró al momento en el que se había creído distinto. «Ese es su sueño, no es el mío. Tú eres él». James lo dijo con seguridad, como si supiera sin duda. Miró a Will como si viera en él a alguien de hacía mucho tiempo, a alguien a quien servía, alguien a quien conocía. «Lo recuerdas», dijo Will. James lo miró con el pasado en sus ojos. «Sarsian, lo recuerdo todo».